Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Les vamos a compartir el seminario de Historia Clínica Orientada al Problema de la cursada de Medicina General y Familiar de la Universidad de Buenos Aires, de la sede del Hospital Álvarez. Este seminario corresponde a la unidad de Medicina Familiar 2 y lo preparamos con todo el equipo docente, pero particularmente preparamos las diapositivas del video, la doctora Daniela Io y quien les habla, que soy Regina Toscano Canturi. Los objetivos son aproximarnos al concepto de problema de salud, poder diferenciar los tipos de problemas de salud y aprender la clasificación, conocer los componentes de la historia clínica orientada al problema y conocer el modelo de la nota de evolución SOAP, que es el que nosotros usamos en medicina general. Tratando de simular que estamos de modo presencial, les preguntamos qué es para ustedes un problema de salud y les pedimos que se tomen unos segundos, si quieren incluso pueden pausar el video, para pensar cómo explicarían ustedes con sus palabras qué es un problema de salud. Confiando en que ya pudieran parar el video y volver a activarlo y pensar cuáles son sus ideas en relación con eso, por recorridos previos, o porque leyeron algo, o por su propio criterio, les contamos que un problema de salud es cualquier situación que sea traída por la persona o identificada por el equipo de salud que pueda ser transformada o que pueda modificar la perspectiva presente o futura del acompañamiento de salud de esa persona. El interés acerca de una situación que sea un problema de salud puede despertarse en la persona que consulta o con la que estamos trabajando o en el equipo de salud. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nos pasa en la consulta o a la hora de pensar una política pública, nos pasa que decimos, bueno, las personas se mueren o tienen complicaciones de salud por tal enfermedad, por tal situación, por tal patología. Entonces eso es lo más importante. Y tal vez para las personas no ese es el problema más importante y tal vez si nosotros diseñamos una política de salud sin tener en cuenta cuáles son las prioridades de la población, probablemente esa política de salud no sea tan efectiva como si el problema pudiera construirse en conjunto. Relatamos una situación habitual y cotidiana para nosotros. Viene una persona que tiene diabetes, hipertensión y está preocupada porque hace 3 días que su hija le contestó mal, se fue a dormir a la casa de una amiga y si bien sabe que está bien, no le habla. Y tal vez cuando viene y nosotros hacemos la primera parte del examen físico, si es que llegamos a esa situación, la persona tiene 160/95 de presión arterial o tiene un laboratorio donde tiene una hemoglobina glicosilada de 10. Son ejemplos. Y tal vez nosotros tenemos más ganas de abordar la hipertensión mal controlada o la diabetes mal controlada porque nos parece que es lo que puede llevar a mayores complicaciones y a la persona lo que más le importa es poder hablar de qué herramientas se pueden construir para intentar retomar el diálogo con su hija. Entonces, eso es importante, tenerlo en cuenta porque así es como vamos a poder trabajar de mejor manera. Y si bien nosotros solemos diferenciar muchas veces entre las personas que atendemos, que muchos les dicen pacientes, y el equipo de salud, lo cierto es que en esto que les contábamos en la primera clase de que siempre trabajamos en equipo, la primera persona con la que trabajamos en equipo o el primer grupo con el que trabajamos en equipo es la persona, la familia, la comunidad a la que estamos acompañando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Más allá de la identificación del problema como tal, es necesario poder nombrarlo de un modo adecuado según lo que conozcamos hasta el momento de ese problema. ¿Por qué decimos esto? Porque nos puede pasar que venga una persona que tiene una glucemia alterada en ayunas. Esa glucemia alterada en ayunas, o perdón, mejor dicho, un valor de glucemia alterado en ayunas, ese valor de glucemia alterada en ayunas no necesariamente es diabetes, por un lado. Por otro lado, imagínense que estamos en una demanda o en la guardia y viene una persona que tiene dolor abdominal.
hasta que yo no tenga, excepto que el examen físico sea muy claro, hasta que yo no tenga la comprobación de que su cuadro es una apendicitis, o hasta que yo no tenga la confirmación de que su cuadro es una dispepsia, por anamnesis, por el examen físico, por estudios complementarios, por lo que sea que lleguemos al diagnóstico. Entonces, en ese caso, un problema sería dolor abdominal. No sería ni sospecha de apendicitis ni sospecha de dispepsia, ni dispepsia en estudio ni apendicitis en estudio. El problema es dolor abdominal. Sobre lo que nosotros vamos a accionar es sobre el dolor abdominal. Después vamos a ver hacia qué lado accionamos en función de cómo vayan viniendo las distintas respuestas a las preguntas que nos vayamos haciendo. Entonces, un problema de salud puede ser un signo, puede ser un síntoma, puede ser el resultado anormal de un laboratorio, puede ser un diagnóstico, puede ser una situación transitoria, un control de salud en distintas etapas, puede ser muchas cosas. Lo que no puede ser es un término vago, una sospecha o un término coloquial. Por ejemplo, si una persona, volviendo a la parte abdominal, consulta porque tiene una dispepsia del tipo, pongámosle de tipo de dismotilidad para simplificar, yo no puedo poner eructos en la A, porque yo ya tengo el diagnóstico de dispepsia. Si viene una persona que consulta porque tiene pérdida de peso y alteraciones en la catarsis, yo no puedo, y antecedente de cáncer de colon en un familiar de primer grado o una familiar, yo no puedo poner en la A cáncer de colon, que es algo que tal vez yo sospecharía. Lo que tengo que poner es pérdida de peso, cambios en el hábito catártico, antecedente familiar de primer grado de cáncer de colon, ¿sí? Como para ir ejemplificando. Igual ahora vamos a tener, como es un proceso dinámico, vamos a tener un ejemplo de cómo avanzaría la categorización o la expresión en la A de los problemas de salud en el tiempo. Ejemplo. En enero del 2023, pongámosle 2022 en realidad porque si no ya estaríamos en el futuro en pocos segundos. En enero del 2022 viene una señora de 35 años que tiene taquicardia. Ella viene porque le late rápido el corazón. Ese es el signo que me lleva a estudiar a la persona. En ese momento, la A, el problema que yo estoy abordando es la taquicardia. Le pido estudios complementarios que se hace rapidísimo y lo único que viene alterado de todos los estudios que yo le pido es el hemograma, y como yo tenía una sospecha enorme de que era una anemia ferropénica, ya le había pedido, el hemograma venía completo con todos los índices hematimétricos y ya le había pedido además su perfil férrico. Entonces, ahí yo en la A puedo poner perfectamente anemia ferropénica porque es un diagnóstico que tengo. Ahora, en ese momento en el que yo estaba muy contenta diciendo vamos a empezar con hierro vía oral porque los valores de hemoglobina me lo permiten, la señora me dice, ¿sabes qué? Yo no te había contado, pero mi hermana se murió de cáncer de colon hace 3 años y yo estoy como que a veces tengo diarrea y a veces tengo constipación. Entonces ahí yo voy a tener que empezar a pensar que esa anemia ferropénica, que muchas veces en las personas con útero que menstruan tiene que ver con menstruaciones abundantes, igual no quiero confundirles con esto en términos de lo clínico. Siempre que tengo una persona que tiene una anemia o cualquier patología, pero una anemia ferropénica en este caso, tengo que indagar cuáles pueden ser las causas, ¿sí? Yo lo estoy como diciendo de modo superficial. Pero pónganle que yo ya había descartado que pudiera haber cualquier complicación agregada. Pero cuando viene a la consulta me dice, me está pasando esta cosa nueva y además tengo este antecedente que no te nombré. Bueno, seguimos estudiando a la persona y le pedimos una sangre oculta en materia fecal, le viene positiva, le pedimos una videocolonoscopía, viene con el diagnóstico de cáncer de colon. Y ese sería el diagnóstico definitivo. Si la señora no hubiera tenido ningún otro síntoma, si hubiera mejorado su clínica y con el hierro hubiera mejorado sus parámetros de laboratorio, haríamos el tratamiento correspondiente y punto, no la seguiríamos estudiando. Ahí la anemia ferropénica sería tal vez el diagnóstico final, ¿sí? En este caso, vamos al diagnóstico definitivo. Esto de signo, diagnóstico parcial y diagnóstico definitivo es algo que les pusimos nosotras para que sea pedagógico, no es un concepto previo que exista relacionado con la historia clínica orientada al problema. Sí, tienen que recordar cómo hacer para elegir los problemas. Y ustedes se preguntarán,
Hablaron de la A, ¿qué quiere decir la A? Bueno, ahora cuando veamos la nota de evolución SOAP, vamos a ver qué quiere decir la A. Cuando hablamos de problemas de salud de las personas, las familias o las comunidades, vamos a hablar de problemas transitorios y de problemas crónicos. Los problemas transitorios son aquellos problemas que o tengan menos de 6 meses de evolución y sean transitorios. ¿Qué quiero decir con esto? Un problema transitorio podría ser fractura de fémur, porque la fractura del fémur eventualmente se va a resolver y además si la persona tiene turno para cirugía o si no tiene que hacer ningún otro tratamiento más que el yeso, lo que va a pasar es que se va a curar y después veremos si queda alguna complicación. ¿No? Pero en principio sería fractura de fémur, un problema transitorio que debería resolverse. ¿Por qué aclaramos esto? Porque puede ser que haya un problema que sea nuevo, que tenga menos de 6 meses de evolución, pero que sea un problema que se va a quedar para siempre. Ejemplo, diabetes mellitus. Ejemplo, amputación de miembro inferior izquierdo. Y así múltiples opciones. Y otra opción es que el problema transitorio tenga una fecha final preestablecida. El ejemplo más clásico de fecha final preestablecida de un problema que dura más de 6 meses es la gestación. Una persona ya sabemos que si bien va a gestar durante más de 6 meses, idealmente entre 38 y 42, 43 semanas, el embarazo tiene una fecha de finalización, no va a ser para siempre. Entonces eso sería un problema transitorio. Entonces, como ejemplos podríamos poner de problema transitorio un valor elevado de leucemia en ayunas, el embarazo o una neumonía que sea en personas sin complicaciones, que no tengan factores de riesgo, etc. Cuando hablamos de un problema crónico, vamos a hablar de cualquier problema que tenga más de 6 meses de evolución o que sea nuevo y definitivo, como poníamos recién los ejemplos de la diabetes y la amputación de miembro, por ejemplo. Y en el caso de que tenga más de 6 meses de evolución, es cualquier situación que la persona ya conozca diagnosticada hace más de 6 meses. Ejemplo. Uno podría pensar que una diarrea es un problema de salud agudo, porque en términos generales una diarrea empieza y termina. Pero hay diarreas crónicas. Entonces, si viene una persona y me dice, vengo porque tengo diarrea, la primera pregunta que yo le hago es, ¿cuánto hace que tenés diarrea? Si la diarrea la tiene, hace... Bueno, no importa, no quiero meterme en la clasificación de diarrea, pero la diarrea o la tos, que son patologías que pueden ser agudas, pero que tienen clasificación de cronicidad a las 2, 4, 6 semanas, va a ser un problema de salud que, si bien es transitorio porque tiene menos de 6 meses de evolución, es crónico en términos de su definición clínica. Ahora, si yo tengo una persona que viene hace más de 6 meses con diarrea, con tos o con pérdida de peso, el problema es crónico. Ojo, el problema crónico en ese caso podría resolverse, porque tal vez es una pérdida de peso que tiene 8 meses secundaria a un hipertiroidismo machazo, resolvemos el hipertiroidismo y la pérdida de peso se resuelve. Entonces, como para pensar, bueno, ahora vamos a ver ejemplos, perdón. Lo que es importante también en los problemas crónicos es ver si los vamos a clasificar en activos o en inactivos. Cuando los problemas son activos, nosotros podemos accionar sobre ese problema. Por eso decimos que es un problema activo. Cuando los problemas son inactivos, son situaciones sobre las cuales no podemos accionar, pero es bueno saber que existen para tomar determinadas conductas. Un problema crónico activo podría ser, de nuevo, la diabetes, la enfermedad celíaca, la infertilidad, por ejemplo. Problema crónico activo, puedo hacer algo con eso. Problema crónico inactivo sería, por ejemplo, un antecedente familiar de primer grado de alguna patología relevante. Ejemplo, el que decíamos recién de el cáncer de colon de una persona joven, o el cáncer de mama en una persona joven, o la diabetes tipo 1 en un familiar de primer grado de una niña, ¿sí? Me sirve para tomar conductas futuras. Lo mismo que si la persona tuvo una apendicectomía. Si la persona tuvo una apendicectomía, listo, ya está, el apéndice no lo va a tener. Motivo por el cual, cuando yo piense en un diagnóstico por un dolor abdominal, ya no voy a estar pensando en apendicitis. Como ejemplos de problemas crónicos activos tenemos la diabetes, la infertilidad, la EPOC, por ejemplo. Hay muchos más, claramente. Hay tantos como patologías crónicas en el mundo, pero bueno. Y de los inactivos, que la madre sea diabética, que haya tenido una histerectomía total. Por ejemplo, ahí ya sé que no le voy a pedir un test de pesquisa de cáncer de cuello de útero, o que la persona haya sido tabaquista en el pasado.
Bien, todo esto ¿por qué? Porque llegamos a la historia clínica orientada al problema. Lawrence Weed fue un microbiólogo, la realidad es que su especialidad la tuvimos que googlear, pero bueno, fue un microbiólogo, falleció en el 2017, que más o menos por la década del 60, por su práctica clínica, se dio cuenta de que la historia clínica tradicional era engorrosa a la hora de poder interpretar qué era lo que le pasaba a la persona. Quienes ya han rotado por servicios de internación seguramente hayan visto que las historias clínicas tradicionales tienen los datos filiatorios de la persona y después tienen un listado de antecedentes, motivos de consulta o enfermedad actual, antecedente de enfermedad actual, el motivo de internación, qué estudios tenemos, cuáles son mis sospechas diagnósticas, cuáles son los posibles estudios complementarios. Tiene todo eso. Y después tiene una evolución diaria completa que habla de todo lo que le pasa a la persona, incluso manteniendo la información que no se modificó, teniendo que ser redactada en general por las residentes de primer año, claramente. Lo mismo a veces pasa en la guardia con las historias clínicas de la guardia. Entonces lo que él planteó es, ¿por qué no hacemos una historia clínica que sea más dinámica, más fácil de leer, fácil de interpretar y además que también sea más pedagógica? Entonces inventó la historia clínica orientada al problema, que en distintos lugares, en distintos tiempos van cambiando algunos conceptos, pero mantiene la esencia, el núcleo de tener los datos de la persona, un listado de problemas, su familiar actualizado, su familigrama actualizado, listado de medicación y que las evoluciones apunten al problema que vamos a tratar en cada encuentro. De nada me sirve escribir cómo va evolucionando una persona de todas sus patologías crónicas si yo la cité a la consulta para iniciar la insulinización porque tiene criterio de insulinización, ¿sí? No me sirve nada. Entonces nos permite sistematizar un poco mejor y además que cuando viene mi compañera, ejemplo, vi yo a una persona y mañana la va a ver la doctora Daniela, que cuando va Daniela a ver la historia que yo escribí puede entender qué es lo que pasó en esa consulta y puede entender cuál fue mi línea de pensamiento dejando, y también hay que dejar escrito qué es lo que queda pendiente claramente, dejando en claro cuál es el plan para la siguiente consulta, ¿sí? Entonces, le vamos a decir HCOP de acá en adelante, porque es la sigla de Historia Clínica Orientada al Problema. Es una forma de organizar la historia clínica de las personas que permite jerarquizar la información más relevante para que la lectura sea sencilla y dinámica. El acceso a los datos es rápido, permite un registro continuo y longitudinal y facilita el análisis de los patrones de consulta. ¿Por qué? Porque también nosotros, sobre todo ahora que la historia clínica está en muchos municipios y distritos en general del país digitalizada, te permite sacar estadísticas y pensar hacia dónde vas a dirigir tus recursos, te permite ver qué población consulta más, por qué problemas de salud consultan más, si acceden o no acceden a la medicación, si pueden hacer los estudios complementarios. Eso es difícil, obviamente lo tienen que armar programadores, pero después termina siendo más operativo para poder recolectar la información. Y a la vez, algo que es muy importante, permite la educación continua y la investigación, la facilita. Si yo tengo que ir a buscar cómo fue evolucionando la uricemia, por ejemplo, de una persona que estuvo internada y que entre otras cosas tiene gota, y la tengo que ir a buscar a una historia clínica tradicional, tengo que leer 50.000 millones de hojas y en cambio en la historia clínica orientada al problema yo busco en las consultas en las que abordé la gota y es más fácil, ¿sí? Bien. Ahora, la historia clínica orientada al problema, ¿tiene vida propia? No, la hacemos nosotros. Entonces también tiene, si bien está sistematizada y está bastante estipulado qué es lo que tenemos que escribir, nosotros tenemos que ser quienes decidimos que vamos a ponerle a esa historia clínica el amor suficiente, que a veces no es solo amor, a veces te falta tiempo, a veces no tenés internet, a veces cuando escribíamos a mano, porque ahora ya está digitalizado en Cava, se nos acababa la lapicera, nos pasaban cosas, no importa, pero no es solamente amor, pero sí es la responsabilidad de tratar de que la historia sea lo más acorde posible a lo que esperamos. Y respecto de si es mejor que una historia clínica tradicional, en realidad siempre es una cuestión de costumbre. En términos generales, las personas que hacen disciplinas o especialidades internistas cuando vienen a rotar con nosotros y conocen, digo con nosotros, con cualquier generalista, no solamente con la Residencia de Medicina General de la Lourdes, conocen la historia clínica orientada al problema y dicen, ay, en la sala no voy a poder porque ya está estipulado así, pero en el consultorio voy a empezar a hacer la historia clínica orientada al problema. ¿Y cómo está compuesta esta historia clínica orientada al problema? En términos generales y teóricos, ¿qué es lo que van a ver en la bibliografía? Tiene un listado de problemas, una base de datos, un plan inicial y notas de evolución, que son las que se escriben con el sistema SOAP que vamos a ver brevemente. Nosotros actualmente en la historia clínica electrónica lo que tenemos es que el listado de problemas lo hace directamente la computadora cuando lo cargamos.
la base de datos ya está sistematizada porque quedan los antecedentes, obviamente los tenés que cargar la primera vez, pero quedan los antecedentes y los problemas que va sumando, más los datos filiatorios de la persona, que deberían actualizarse cada vez que la persona se acerca al hospital. Eso no siempre sucede porque los compañeros de administración también están bastante colapsados, pero bueno, sería la idea. El plan inicial, que tiene que ver con, en relación con mi sospecha, qué es lo que voy a pedir como estudio complementario, cómo lo voy a interpretar, qué es lo que voy a priorizar, cuál es mi plan con esa persona, y las notas de evolución. Nosotros vamos a hacer foco en las notas de evolución porque la realidad es que es a lo que más importancia le prestamos o atención le prestamos en este momento, dado que es lo que más hacemos, escribir el SOAP. Ya no tenemos que, después le dejamos al final de la clase un ejemplo de historia clínica orientada al problema en papel, ya no tenemos eso, entonces hay un montón de datos que ya no cargamos nosotros, ¿sí? Pero bueno, vamos a las notas de evolución. Se llama SOAP porque tiene una primera parte que es lo subjetivo, es lo que la persona relata, una segunda parte que es la objetiva, es lo que nosotros podemos objetivar en la consulta, la parte de la A en donde escribimos nuestra apreciación diagnóstica, que es equivalente a decir que escribimos cuáles son los problemas de salud que identificamos en esa consulta, y la P, que es de plan diagnóstico y terapéutico, donde además de siempre dejar bien escritas las pautas de alarma, también dejamos escritos los pendientes, no solo qué pedimos y qué medicación o tratamiento indicamos, sino también las pautas de alarma y los pendientes. Como un ejemplo de una clase que damos a veces, o sea, que a veces usamos este soporte para dar la clase de control de salud en la residencia, en la S escribimos lo que la persona nos refiere y tiene que ver con la anamnesis. Nos gusta poner la edad porque a veces está mal en la historia clínica electrónica, el nombre por el que la persona quiere ser llamada, el género con el que se autopercibe, si tiene o no tiene obra social porque nos va a permitir acceder a algunas cosas más fácil, si tiene controles previos y chequeamos el teléfono de contacto. Ponemos para qué concurre, ponemos sus antecedentes personales, familiares, la medicación habitual. Acá no está escrito, pero también si tiene alergias, si lo operaron o si fue internada la persona por algo. Los antecedentes gineco-obstétricos, si es que tiene útero y ovarios y nada más. Método anticonceptivo si corresponde. Qué sustancias consume, cómo se alimenta, si hace actividad física. Bueno, cómo duerme, su diuresis, su catarsis, cómo es su red de contención, cómo se mantiene económicamente, qué actividades hace, cómo está en relación con su sexualidad, si es víctima de violencia, sobre todo en niñas, mujeres y disidencias y ancianas, pero se lo preguntamos a todas las personas, e incluso muchas veces le preguntamos a los varones cis heterosexuales si son violentos con las personas con las que se vinculan y cómo está de ánimo. No vamos a profundizar en esto, tiene que ver con los screenings, muchas cosas, y otras cosas tienen que ver solo con conocer a la persona. En la O, en un control de salud, si la persona no tiene ningún antecedente, ponemos el peso, la altura, el índice de masa corporal, que bueno, es discutido, lo vamos a ver más adelante, la presión arterial, el examen bucodental y la agudeza visual. Si constatamos el carnet de vacunas, escribimos que las vacunas están completas, mismo podemos tipearlas. De todas maneras hay un casillero en la historia clínica electrónica para completarlo, y si tengo el resultado de algún estudio complementario que le haya pedido. En este caso en la A pondría CPS o control periódico de salud, o EPS, que es lo mismo que encuentro periódico de salud, porque nosotros no es que controlamos nada, sino que acompañamos. Y en la P, todo lo que haga. Voy a dar pautas de alarma si es oportuno, voy a indicar vacunas si es oportuno, estudios complementarios, consejería en métodos para todas las personas, no solamente para las personas con útero y ovarios, consejería en prevención de lesiones no intencionales, y también dejamos escrito en el próximo encuentro cuándo nos vamos a ver y para qué nos vamos a ver. Por esto que decía, de si viene mi compañera, o también porque yo me puedo haber olvidado de tantos pacientes o personas en realidad que atendemos todos los días, no te acordás de memoria qué habías pensado con cada una. Vamos al ejemplo de una nena que viene porque tiene un catarro de la vía aérea superior. Les dejamos para que lean en la S que pusimos, cómo se llama, con quién vino, dónde hace sus controles de salud, con quién viene, qué es lo que refieren, cómo era su sintomatología, ¿sí? Si tiene o no tiene banderas rojas, los antecedentes más generales. Claramente no es lo mismo un turno programado que una demanda espontánea. Las demandas o en la guardia siempre los interrogatorios son más cortos o las conversaciones son más cortas, pero siempre tengo que quedarme tranquila de que pregunté y averigüé todo lo que es importante para o que puede modificar la evolución de la persona. En el examen físico todo lo que revisamos, eso lo vamos a ver más adelante, pero la antropometría, el examen físico orientado al problema, ven que acá no vamos a revisar genitales,
no vamos a ver si tienen, bueno, nada que no tenga que ver con el motivo de consulta. Vemos cómo está la mecánica ventilatoria y toda la situación respiratoria, la cardiovascular, porque también podría ser alguna situación respiratoria que esté relacionada con algún problema cardiológico. Revisamos la garganta, revisamos el abdomen. En las niñas siempre revisamos todo, pero todo lo que sea relevante a la situación, ¿sí? Porque si tiene o tuvo fiebre, es importante saber que a veces puede ser un moco, pero a veces puede ser un moco con una diarrea con sangre, ¿sí? Bien. En este caso era un catarro de la vía aérea superior, le damos pautas de alarma, va por terapia y le decimos que no vaya al cole hasta que terminen los síntomas por toda la historia del COVID, que es importante seguir cuidándonos. Acá les dejamos un modelo de historia clínica orientada al problema. Esta es la que está en el ejemplo de la Cátedra de Medicina Familiar de la Universidad de Buenos Aires, donde te pide que anotes los datos de la persona, nombre y apellido, documento, el número de historia clínica, que cada vez tiende más a ser el número de documento, qué fecha fue la admisión para ver cuándo fue la primera vez que vino, dónde vive, si tiene obra social, el familigrama que estuvimos viendo el otro día en la clase. Hay que ponerlo actualizado. En caso de que haya que agregar hojas, se agregan obviamente después. Su situación de vivienda, eso es clave también, que creo que no lo pusimos en el ejemplo del SOAP que les dimos primero, pero es importante saber si su casa es de material en un control de salud, ¿no? O por una parasitosis, como para empezar, o por una alergia o por una crisis asmática. En qué condiciones vive, si tiene cloaca, si tiene agua corriente. Todas las hojas de la historia clínica tienen que tener el nombre y apellido de la persona, si tiene consumos, los antecedentes gineco-obstétricos, las fechas de los estudios complementarios, cuáles hicimos, cuándo, cómo vinieron, ¿sí? El listado de los problemas de salud, organizados en crónicos activos, en crónicos pasivos o inactivos es lo mismo, y problemas transitorios, y después la hoja en la que antes escribíamos a mano cada una de las veces que venía la persona. Como para aclarar, volviendo un poco al inicio de la clase, yo puedo hacer una sola nota de evolución en SOAP y hacer un SOAP solo para todo, o puedo agarrar los distintos problemas de salud y hacer un SOAP para cada problema de salud. Ejemplo, si la persona viene por diabetes, poner, tiene diabetes, toma esta medicación, le diagnosticaron hace tanto, tiene estos controles. En la O puedo poner la revisión del pie, cómo me vino la hemoglobina glicosilada, etcétera, etcétera. En la A pongo diabetes o insulino requiriente o no insulino requiriente, no importa. Y en la B pongo el plan. Después, para la hipertensión, hago otra S. Hipertensión, toma esta medicación. Son dos opciones, las dos son válidas, cada una usa aquella con la que se siente más cómoda, ¿sí? Bien. La bibliografía que usamos para esta clase es el libro de Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. El capítulo 12 lo tienen subido en la bibliografía, de todas maneras cualquier cosa nos avisan. Y después el apunte de Historia Clínica Orientada al Problema de la Cátedra de Medicina Familiar de la Universidad de Buenos Aires, que lo tienen a disposición también en el link que está ahí abajo puesto en la bibliografía de la clase, para que lo puedan consultar en cualquier momento, que también tiene más texto y también está explicado lo que fuimos viendo ahora. Si quedó alguna duda o alguna pregunta, la vamos a saldar el lunes en el encuentro presencial. Ya tienen todo el material teórico como para que cuando puedan terminar de verlo puedan resolver los ejercicios. Y cualquier cosa igual nos escriben por mail. Esperamos que la clase les haya gustado, que les haya servido y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.